Bueno, gracias por volver. La segunda parte de la saga continúa. El futuro poscristiano. Al igual que la primera, si no la han visto, se la recomiendo. No es necesario haberla visto para esta, pero es una especie de continuación del experimento mental. Les mostraré algunas cosas un poco más concretas, y diría, definitivamente contemporáneas, en cuanto a ideas que circulan actualmente y que debemos tener en cuenta y sobre las que, en última instancia, tendremos que reflexionar. El subtítulo es La cultura pop como sumo sacerdote de la cosmovisión religiosa poscristiana. Me centraré en la cultura poscristiana, en la condición poscristiana. Y luego me centraré en cómo, en el mundo poscristiano, verán la transformación del cristianismo. Y no digo que la transformación vaya a ser buena. De hecho, estoy sugiriendo que la transformación no es buena. Y que realmente se transformará en algo muy antiguo. Hablaremos de eso más adelante. Así que creo que será así. Y no es solo una opinión, porque les mostraré lo que la gente está diciendo ahora mismo, futuristas, académicos en estudios religiosos, y académicos en cultura pop. Y lo comentaremos a medida que avancemos. A modo de ejemplo, ¿de qué hablan los futuristas? Específicamente, comenzaré con este extracto del Centro para la Conciencia Futura. Las dos personas detrás de este sitio web y esta organización son los Lombardo. Tienen una especie de declaración de propósito, una declaración de principios para explicar su trabajo, y estos son solo algunos de sus comentarios. Notarán que están realmente orientados a la idea de obtener una comprensión holística de las capacidades actuales y la posible evolución futura de la conciencia y la mente humana. Lo que quiero inculcarles ahora mismo es la idea de la progresión humana, la evolución ascendente humana, por así decirlo, y el tema de la conciencia. Estos son solo puntos de referencia a los que volveremos. También les interesan las posibilidades futuras en ciencia y tecnología que encontraremos, y por supuesto, su impacto en la humanidad en términos de esta evolución ascendente y una perspectiva evolutiva de la realidad en el futuro. Los lombardos son muy conocidos por ser futuristas, invitados a conferencias, escribir libros y cosas así. Y esto es lo que piensan. Normalmente, esto es de una de las presentaciones de PowerPoint de los Lombardo. Suelen pensar en el futuro como una especie de utopía tecnológica, donde el transhumanismo es una parte importante. Obviamente, la tecnología es evidente, pero están proyectando una visión no solo en términos de dispositivos, sino específicamente en términos de un conjunto de ideas. Ideas que, según ellos, encajarán con los avances científicos y se derivarán de ellos. Y en el contexto científico, la religión se verá arrastrada, transformada o alterada por ella. Así que hay todo un conjunto de ideas ahí, y es en esto en lo que quiero centrarme por el resto del tiempo. Valores utópicos tecnológicos, los sospechosos habituales. Progreso, evolución con propósito, poder humano sobre la naturaleza, avance material o tecnológico como clave del éxito en el mundo futuro, todo este tipo de cosas. La libertad, por supuesto, se traduce en, no me des reglas ni dogmas para ser libre. Felicidad y hedonismo, justo en su presentación.
Hablaremos de la singularidad en breve, pero quiero centrarme en este documento, el Manifiesto Cosmista. Aquí están los 10 puntos, he abreviado las anotaciones del Manifiesto Cosmista. Aquí están los 10 principios, los 10 puntos. Los humanos se fusionarán con la tecnología a un ritmo cada vez mayor. Es una nueva fase de la evolución de nuestra especie. Quizás pienses en cyborgs. Es una forma de verlo, pero si sabes algo de nanotecnología, se trata de una integración invisible. Eso es algo que nunca se ve, pero tiene potencial. Una vez que controlas cada átomo de tu cuerpo, cada molécula, puedes cambiar la especie humana tal como la conocemos. Y esto va a ser, y es ahora. Puedes comprar libros enteros sobre la ética de la nanotecnología. He leído un par este año para adentrarme en la secuela de mi novela. Hablan de cosas como la eliminación de enfermedades, la optimización del ADN humano para sus diversos potenciales, y en definitiva, hablan de inmortalidad porque mueres célula a célula. Y cada célula está hecha de moléculas y ese tipo de cosas. Bueno, si puedes controlar y liberar nanobots en el cuerpo, por así decirlo, que reparen instantáneamente la pérdida celular, tienes potencial de inmortalidad, aparte de que alguien te dispare en la cabeza o algo así. No envejecerás, no decaerás como espécimen físico. Así es como se presentará, pero este es el tipo de fusión del que también hablan. No se trata solo de lo que consideraríamos un cyborg. Los humanos desarrollarán inteligencia artificial consciente y tecnología de transferencia de información mental. Esto se deriva, y no quiero profundizar demasiado en esto, de lo que incluso teólogos, futuristas y neurocientíficos llaman el problema mente-cuerpo. Es decir, ¿eres tú el cerebro, o tú y tu cerebro están separados? Bueno, si tú eres tu cerebro, entonces sí podemos acceder a los lugares correctos donde el cerebro almacena lo que crees ser, tus pensamientos internos, tus recuerdos, ese tipo de cosas. Y si eso se puede transferir a otro cuerpo, ¿pero qué pasa si se transfiere a una máquina? En realidad, ya no tienes un cuerpo. Este es el tipo de cosas que se encuentran en la ciencia ficción, pero de hecho leerás literatura académica que lo aborda. No es ciencia ficción en ese sentido. Los humanos se expandirán a las estrellas y recorrerán el universo para encontrarse y fusionarse con otras especies. Desarrollarán realidades sintéticas interoperables, mundos virtuales capaces de albergar sensibilidad y autoconciencia. Algunos seres vivos elegirán vivir en mundos virtuales. Quizás prefiera continuar mi vida en este mundo virtual en lugar de en este otro. ¿De eso hablan? Claro que, entonces, la cuestión de qué es real se vuelve un poco difusa. Los humanos desarrollarán ingeniería espacio-temporal y magia científica del futuro más allá de nuestra comprensión e imaginación actuales. En otras palabras, tecnología capaz de hacer cosas que ni siquiera podemos concebir ahora mismo. La ingeniería espacio-temporal y la magia del futuro permitirán lograr por medios científicos la mayoría de las promesas de las religiones. Muchas cosas asombrosas con las que ninguna religión humana jamás soñó. Con el tiempo, podremos resucitar a los muertos copiándolos en el futuro, o por supuesto, en alguna realidad virtual de la que podamos formar parte. ¿No sería maravilloso seguir viviendo con nuestros seres queridos? Con lo que son, en términos de su sinopsis cerebral, activando eternamente en un mundo virtual. Mientras nadie los desconecte, la vida inteligente se convertirá en el factor principal de la evolución del cosmos, guiándolo hacia un camino previsto. Los avances tecnológicos reducirán drásticamente la escasez material. Por supuesto, todos tendrán todo lo que necesiten.
Hablamos de eso la última vez con el utopismo. Surgirán nuevos sistemas éticos basados en principios que incluyen la difusión de la alegría, el crecimiento y la libertad por todo el universo. Y finalmente, todos estos cambios mejorarán fundamentalmente la experiencia subjetiva y social de los humanos, de nuestras creaciones y sucesores. Estos son los puntos del manifiesto cosmista. Digamos que muchas de estas cosas simplemente se hacen realidad. De hecho, diría que todo esto ya es, de alguna forma, una realidad, ya sea planificada, o en algunos casos, ya se han implementado los puntos de partida iniciales. En otras palabras, ya estamos en estos caminos. Y no me refiero a escritores de ciencia ficción. No me refiero a cristianos excéntricos con mentalidad conspirativa. Me refiero a personas a quienes no les importa la religión ni nada parecido, que trabajan en estos campos, y este es el futuro que ven. Este es el futuro que imaginan. Este es el futuro por el que trabajan. Son gente de la IBM, de la publicidad y de todo eso. Por eso consiguieron el trabajo y estudiaron un posgrado, porque quieren dedicarse a esto por cualquier razón. Entonces, ¿qué sucederá con el cristianismo si esta trayectoria continúa? Bueno, lo que les mostraré es cómo creo que el cristianismo comenzará a imitar o adaptarse a este futuro. Y no digo que esto sea algo bueno. Todos sabemos que la Iglesia, tal como la conocemos, ya se adapta a las tendencias del mundo. Ya lo sabemos. Entonces, ¿de qué podríamos ver más, y qué más se va a desarrollar? Bueno, creo que se hablará de Dios como una divinidad eterna. Bueno, eso es bueno porque Dios es eterno. Dios es y siempre ha sido. Tiene conciencia eterna. Y en cierto sentido, diríamos eso ahora. Pero el cristianismo en movimiento, ya sea manteniéndolo como está en términos del texto bíblico, el cristianismo bíblico. Conservar eso o destruirlo es cuestión de controlar el vocabulario. No es difícil. Si controlas el vocabulario, ganas. Solo se necesita la implementación de los medios de comunicación. Lo que realmente quiero decir con eso es que, repetirlo con la suficiente frecuencia a suficiente gente. Que la mentalidad cambie. No es difícil. Es lo más simple posible, es solo una cuestión de logística. Así que Dios es y siempre fue, Él es conciencia eterna. Tenemos monismo en lugar de teísmo dualista. El monismo es la idea de que todo es uno. El dualismo que la teología bíblica exige es una separación firme entre creador y creación. Así que la realidad material, la materia material a nivel cuántico, nos convence de que el materialismo es una ilusión. Ahora bien, los físicos ya lo dicen por la forma en que aplican la física cuántica. Piensen en eso, si el materialismo, si la materia es una ilusión. Y me doy cuenta de que sus mentes ya están investigando las inconsistencias de esa afirmación, solo tengan paciencia. Si la materia es una ilusión, bueno, entonces, ¿no es todo Dios de todos modos? Si Dios es lo único increado, lo único que no es materia, y si la materia es una ilusión, ¿por qué no afirmamos el monismo? ¿No tiene sentido? ¿No tiene sentido el monismo? Sigue siendo Dios. Dios sigue siendo eterno. ¿Por qué es un problema? Porque controlan el vocabulario. Esto es de Paul Davies, un físico reconocido.
Habla de la teoría cuántica, la vieja suposición de que el mundo microscópico de los átomos era simplemente una versión reducida del mundo cotidiano tuvo que abandonarse. La máquina determinista de Newton fue reemplazada por una conjunción sombría y paradójica de ondas y partículas gobernadas por las leyes del azar en lugar de las rígidas reglas de la causalidad. Esta es la física actual y es la realidad de la física actual. Ahora bien, para los teólogos bíblicos, la pregunta se vuelve simple. Que tal vez esto sí refleja a Dios, tal vez Él lo hizo así y simplemente no lo entendimos. Eso es diferente a redefinir a Dios en virtud de lo que estás viendo. Entonces, cuando desciendes al nivel más pequeño, nos damos cuenta de que incluso en esto está hecho de átomos y los átomos saltan por todas partes. Y la teoría cuántica dice que nada de ese comportamiento es predecible, de modo que esto que llamamos materia es completamente caótico, completamente aleatorio. Que nos crea ilusiones de cosas reales. Si de esto se trata, la materia es una ilusión. Entonces, ¿no es todo Dios? ¿No es todo divino? Así que tenemos esta idea de la divinidad eterna. También tenemos un elemento de humanidad eterna en nuestra teología cristiana en el contexto poscristiano. Se podría hablar de nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo como una totalidad, y esa es la visión hebrea, ¿verdad? La conciencia eterna es inlocalizable. No está limitada espacialmente, lo es todo y está en todas partes. Esto es física cuántica aplicada al cuerpo humano, a la mente humana, al alma humana. Todos formamos parte de lo mismo, indefinido e ilimitado, que llamaríamos Dios. Todos somos uno. La psicología transpersonal forma parte de esto. Y para quienes no estén familiarizados con este término, esta disciplina estudia los aspectos transpersonales, autotrascendentes o espirituales de la experiencia humana. Básicamente, intenta psicologizar la experiencia espiritual, la creencia espiritual. Las experiencias transpersonales pueden definirse como experiencias en las que el sentido de identidad se extiende más allá, esa es la parte trans. Se extiende más allá de lo individual o personal para abarcar aspectos más amplios de la humanidad, la vida, la psique o el cosmos. De nuevo, intentamos tomar toda nuestra experiencia religiosa, todas nuestras ideas religiosas, toda nuestra vida mental y reducirla, psicologizarla, lo que significa vincularla a algo en el cerebro que ha evolucionado. Y como la materia es inmaterial de todos modos y es una especie de ilusión, solo somos un reflejo de todo lo demás que es Dios. Es una buena teología hasta ahora. Así que tenemos que Dios es real. Pero ahora es conciencia eterna. Toda la creación es un reflejo de Dios. De acuerdo con la ciencia moderna, el mundo material y las experiencias que trascienden la realidad material son igual de reales, ya que la conciencia es real. Por lo tanto, la oración, la premonición, la profecía, las visiones, la providencia, incluso la transubstanciación, el cielo, e incluso el infierno. Esas cosas simplemente se almacenan en tus bancos de memoria, son el resultado de cosas que has escuchado y de cómo tu cerebro procesa las cosas. La reencarnación, los fantasmas, el déjà vu, todo es real, todo se afirma, es tan real como este podio aquí mismo. Pero este podio es una ilusión porque sabemos eso por la teoría cuántica y todos somos parte de todo y todo es parte de nosotros. Todos somos Dios y Dios es todo de nosotros. No sé ustedes, pero siento escalofríos ahora mismo. Esto hace las predicaciones más ligeras. Esto se vende. Sé que suena raro, pero es cierto. ¿Qué te cuesta? Pues se pierde la distinción entre creador y creación. Sí, Dios es muy real, pero no es personal. No es una entidad personal, es una cosa. Él es todo y todo es Él. Ya no existe ninguna entidad individual fuera de la creación. ¿Y cuál es la diferencia entre Dios y el hombre? Bueno, no mucha,
en realidad. Otras trayectorias, la humanidad divinizada. Ya hemos hablado de esto, y no niego que el mundo futuro siga sin adoptar el determinismo biológico ni el darwinismo, es una forma de pensar, forma parte de ello. Pero me refiero a cosas como la mejora humana y el transhumanismo. Tendemos a pensar que esto es un poco feo. Claro, los humanos tenemos muchos defectos, pero a mí me gusta ser humano. ¿Qué tiene de malo? También tiene ventajas. Bueno, si seguimos estos caminos, podríamos argumentar que mejorar nuestra especie y el transhumanismo es el objetivo significativo de nuestra evolución. De hecho, no solo es un camino significativo. Pero, en realidad, al hacerlo, actuamos según nuestra concepción de Dios. ¿Acaso Dios no es inteligente y creativo? Te das cuenta de que hablo de Dios como si fuera una persona y luego lo niego por otro lado, porque eso es lo que vas a oír. Ellos controlan el vocabulario. La ingeniería genética es algo bueno, la selección genética. Eliminas lo malo y potencias lo bueno. Eso es nanotecnología, nanomedicina. O sea, si descubrimos maneras de volvernos inmortales y nos gusta esta vida, está bien. Si no, bueno, simplemente nos inyectaremos en un mundo virtual. Todos podemos vivir para siempre, pero sería bueno ser consciente de que yo vivo para siempre. Sé que soy un ser eterno porque la materia es una ilusión y todo eso, pero me gusta conocerlo, experimentarlo. Así que si no puedo experimentarlo en este mundo, lo experimentaré en otro. Así que están a favor del parahumanismo, las quimeras, porque simplemente nos estamos haciendo mejores. Este es el objetivo natural. Esto es lo que debemos hacer porque quieren progresar. No quieren quedarnos como estamos. Es quedarse y progresar. Es fácil entender qué significa cada palabra. Implantes neuronales, transferencia de información mental, toda esta inteligencia artificial. La singularidad es algo que los futuristas buscan, definida simplemente como el surgimiento teórico de una superinteligencia superior a la humana. Una vez que eso suceda, el futuro se vuelve impredecible porque, como humanos, no podemos imaginar cómo sería. Quizás cuando evolucionemos hasta ese punto, lo comprendamos, pero ahora mismo no podemos. Así que esto es lo que se espera con optimismo. Quieren que esto suceda. Entonces, ¿cómo es el nuevo hombre? O sea, somos Dios, pero somos imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, ya sabemos que somos Dios, pero cuando buscamos progresar, avanzar, hacer grandes cosas, empoderarnos y unirnos con la naturaleza, etc., nos comportamos como Dios lo haría si realmente fuera un Dios personal. Así que lo reflejamos, hacemos lo que un Dios haría. Y creen que eso es coherente. Creen que es teología coherente. Que estamos cumpliendo el mandato de dominio. Ya sabes, esa Biblia anticuada habla de que Dios nos puso en la tierra y nos dijo que sometiéramos la creación y que tuviéramos control sobre ella, y todo eso. Y ya sabes, descubrir que la motiva, legitimando la empresa científica. Esas son buenas cosas que los cristianos deberían hacer. La resurrección no es necesaria porque la conciencia es eterna, pero si quieres seguir experimentando el mundo tal como lo conoces, podemos lograrla con nanomedicina y cosas así. Seguirás siendo inmortal, y si mueres en las circunstancias adecuadas, probablemente podamos resucitarte o transferir tu cerebro a otro lugar y estarás bien. Así que nos estamos convirtiendo en lo que el Dios de la Biblia, el mito que es, en términos de personalidad. Nos estamos convirtiendo en lo que Dios quiso. De hecho, estamos cumpliendo nuestra propia escatología. Que estamos al mando de nuestro futuro. ¿Estamos erradicando enfermedades? ¿No lo aprobaría la Biblia? Que estamos trascendiendo las divisiones raciales y de género, al igual que en el cielo. Todo eso de que en el cielo ni te casas ni te entregas en matrimonio, nada de esto de la raza importa, nada de esto de la cuestión del género importa. ¿Por qué no podemos tener eso ahora? Es reconstruir el Edén a nuestra propia imagen para satisfacernos a nosotros mismos. Eso es lo que realmente queremos decir. Entonces, ¿cuál es el costo teológico?
Bueno, nos volvemos divinos al margen del plan de glorificación de Dios. Redefine la salvación solo en términos del fin, la glorificación. Descarta el medio, que es la cruz, y toda la razón de ello, que es el pecado. Pero ¿no habla la Biblia de que los humanos sean glorificados y estén en la presencia de Dios? Bueno, ¿creen que el Nuevo Testamento habla de nuestra nueva utopía tecnológica? Dirían que sí, la Biblia lo hace parecer como si Dios fuera una persona, pero que ahora hemos descubierto a través de la ciencia que la materia es una ilusión, y que todos somos parte de la misma materia que compone el universo. Y entonces, ¿cuánto más divino puede ser? ¿Cuánto más allá de lo humano puede ser? Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por lo que dice este libro primitivo? Casi como si dijera que en última instancia tenía razón. Que lo sobrenatural es real, porque realmente no existe tal división como natural y sobrenatural y todas estas cosas. A lo que voy, estoy manipulando el vocabulario por todos lados. Porque solo tengo una hora para hacerlo. Si tuviera 50 años para hacerlo, podría tomarlo pieza por pieza. No es algo difícil. Especialmente si tienes iglesias llenas de personas que no están buscando nada de eso. Y francamente, son analfabetos bíblicos. Seamos honestos. Simplemente no están pensando en esto. Y no quiero decir que la iglesia no debería ser un lugar de compañerismo, de personas quebrantadas que se curan y cosas así. La gente tiene necesidades reales, lo entiendo. Y francamente, preferiría que ese tipo de sanación ocurriera en la iglesia que en cualquier otro lugar, pero no es solo eso. Y creo que nos hemos desviado hacia algo en que lo que escuchamos de los púlpitos semanalmente es psicología. Recibimos necesidades emocionales, en lugar de algo que contenga buen contenido. Hay poca tolerancia para pensar en la iglesia, lo que realmente nos va a meter en problemas en algún momento, creo que ya lo ha hecho. ¿Pero qué hay de Jesús? Bueno, Cristo es divino, por supuesto. Probablemente fue un ser humano que simplemente entendió todo esto antes que nosotros. Estaba muy adelantado a nosotros, y nos llevó al siglo XXI comprenderlo, pero Jesús ya lo sabía. O bien fue un ser humano que comprendió plenamente toda esta sabiduría y la enseñó para la posteridad, y de hecho estuvo dispuesto a morir por ella, por la verdad de todo esto. Bueno, sabiendo que nunca dejaríamos de estar separados de Dios, que todos somos uno con Dios. Y a los judíos no les gustó eso, así que lo mataron. Pero, ya saben, Jesús es un gran ejemplo para nosotros en aquel entonces. O podría ser una manifestación de la conciencia eterna. Quizás la conciencia eterna, esas pequeñas partículas cuánticas, algunas de ellas se convirtieron en nosotros, quizás algunas se convirtieron en Jesús y trajeron consigo todo ese conocimiento avanzado. Y en definitiva, Jesús pudo haber muerto en la cruz, pero aún vive. O sea, nosotros también somos eternos, ¿no lo dice la Biblia? Solo recibimos estos cuerpos para una estancia temporal aquí en la tierra, pero en realidad somos almas eternas. ¿No conocen la Biblia? La nueva cristología, Jesús vive y siempre vivió. Podemos afirmar la eternidad de Cristo. Jesús es nuestro hermano eterno. Estamos unidos a Él. La salvación en esta vida encarnada es liberarse del miedo a la muerte. Ese fue el mensaje de Jesús. Cree en lo que te digo y tendrás vida eterna. Sabiendo que la muerte no es nada y que estaremos con Dios para siempre, Jesús fue el mensajero divino de estas verdades a la humanidad. Predicar eso es fácil. Ya se predica. ¿Qué perdemos? Ya no entendemos el trinitarismo porque no podemos hablar de personas cuando hablamos de Dios, así que es algo periférico y extraño. El evangelio tradicional, el significado de la cruz, se convierte en algo como si los cristianos de hace un siglo simplemente lo hubieran malinterpretado. Pero ahora lo entendemos porque sabemos más sobre la eternidad de nosotros mismos, de nuestro mundo y del universo. Y la salvación, por supuesto,
esta definición negaría nuestra naturaleza y elevaría nuestra codivinidad con el Padre y Jesús. Eso podría incomodar a los cristianos de hace 100 años, pero es como si ahora supiéramos lo que significa. Que todos somos uno. Todos somos eternos. En resumen, el cristianismo poscristiano tiene un nombre antiguo que ha existido durante mucho tiempo. Y ese nombre es gnosticismo. Probado y verdadero. Ahora, debatí si incluir esto, y estoy viendo mi tiempo, y creo que puedo, así que vamos a por ello. Intentaré ser rápido. Este será un resumen muy rápido de lo que es el gnosticismo si no lo sabes. Lo saqué de mi serie que hice sobre el Código Da Vinci. Alguien por ahí puede haberlo visto. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Lo básico. Bueno, los gnósticos creen que hay algo a lo que se refieren como el Dios verdadero, o la luz. O Neuma, que es espíritu. ¿Y no es Dios un espíritu? ¿No dice eso Juan 4? Él es preexistente. Este Dios es preexistente, incausado y perfecto. Hasta aquí suena bastante bíblico. Los gnósticos imaginaban que el Dios verdadero era a la vez masculino, el Padre, y femenino. Y la razón por la que pensaban esto era porque todo lo demás que existe es producido por este Dios. Así que esto ocurre a principios de los 2 siglos, y no sabían exactamente de dónde venían los bebés ni nada de eso. Así que imaginaban que si este único Dios verdadero lo creó todo, debía haber algo masculino y algo femenino, y entonces producían descendencia. Así es como escribieron sobre ello, para comunicar la idea. Ahora bien, este Dios verdadero, o la luz, existe aquí arriba en su propio reino. Así que existe una especie de barrera que ellos concibieron, allí está la residencia del Dios verdadero. Y luego aquí abajo está el mundo material creado, que está muy lejos del Dios verdadero. Estos somos nosotros aquí abajo, la materia. Y en medio, estaba este mundo intermedio o mundo espiritual, y estaba poblado por otros dioses, seres divinos. En el gnosticismo, se les llama eones. Así que el Dios verdadero esencialmente tomó fragmentos de sí mismo, o al menos de esta divinidad que preexistía a todo. De ahí surgen diferentes entidades. Y noten que los tengo masculinos y femeninos. Estos son los seres espirituales, los otros dioses que el Dios verdadero crea para hacer lo que necesita. Y de nuevo, debajo de ellos está el universo creado. Están más allá del universo, esto es aquí abajo, el mundo que conocemos. Así que estos son la esencia del Dios verdadero en diferentes formas. Juntos se les conoce en el gnosticismo como el pleroma, la plenitud. Colectivamente, todos estos seres son la esencia completa del Dios verdadero. Ahora bien, en términos cosmológicos, el león más alto se llama en el gnosticismo el Logos. ¿Les suena familiar? Este es el hijo más alto del Dios verdadero, el Logos. El primer eón, la primera emanación, el primer acto del Padre, Él es la imagen y semejanza completa del Dios verdadero. Estas son declaraciones gnósticas. Él es la forma de lo informe, el cuerpo de lo incorpóreo, el rostro de lo invisible, la palabra de lo inefable, y todas estas cosas. Y Él, de hecho, posee el conocimiento de todos los eones. Él es indiscutiblemente superior. Es el mero mero, el león superior. Ahora bien, el Logos, aquí mismo, es la cima. Y juntos, el Logos con el Dios verdadero, el Padre y la Madre en el Dios verdadero, forman la tríada. Lo cual puede parecer una trinidad. No es lo mismo que una trinidad. Si conoces el trinitarismo, esto no es lo mismo. Pero están usando el lenguaje de los tres.
Ahora bien, según la historia gnóstica, uno de los eones, de hecho, el más cercano a nuestro mundo, el eón más bajo, pero aún así un eón, era un eón femenino, y se llamaba Sofía. Ella decidió pensar que, como amaba tanto al Dios verdadero, quería ser como Él. Y si Él hizo todo esto de la creación y nos creó, yo también quiero crear. Pero sé que Él realmente no quiere que lo haga. Pero, vaya, simplemente no puedo resistir el impulso de ser como Él y crear. Así que, en la cosmología gnóstica, ella lo hace. Se revela y decide crear su propia cosa. Su propia entidad. Solo para probarlo y ser como el Dios verdadero. Ahora bien, el resultado de eso es este. El resultado de esto, si nos fijamos en lo que dicen los textos gnósticos, es que Sofía quiso crear una imagen de sí misma sin el consentimiento del espíritu, el Neuma, el Dios verdadero, ni de ningún consorte. No contó con la ayuda de ningún otro eón masculino. Y así surgió de ella algo imperfecto y diferente de su apariencia. ¿Por qué lo hizo? Bueno, los gnósticos, por supuesto, lo consideran una transgresión, por lo que critican duramente a Sofía. Que era lasciva, la gran prostituta cósmica y cosas por el estilo. Lo que crea se conoce en el gnosticismo como el demiurgo. Fundamentalmente significa el hacedor. Ya veremos por qué. También se le llama Yaldabaoth, que significa el niño que sale. También llamado Saclas, el necio. También llamado Samael, el ciego. También conocido como Yahvé, el Dios de Israel. El Dios de la Biblia. ¿Por qué es ciego para un gnóstico? ¿Por qué es un necio? Porque es lo suficientemente arrogante como para negar que haya dioses aparte de él. Ignora a los eones. Ignora a sus superiores. Es ciego, es voluntariamente ciego. Es un necio. Ahora bien, el demiurgo es una especie de deidad desatada para el gnóstico. Aquí está nuestra pequeña barrera a nuestro mundo. Como el Dios de la Biblia, el demiurgo es el creador de nuestro cielo y nuestra tierra. Y el demiurgo dice, ya sabes, creé este cielo y esta tierra, creo que voy a crear algo más. Creo que voy a crear arcontes, gobernantes que me ayuden a administrar mis propios asuntos en este cielo y esta tierra, en este universo. Arconte, por supuesto, es un término bíblico. Se usa en el Nuevo Testamento para los principados y potestades y todo eso. Y también se dice a sí mismo. Creo que voy a reunirme con los arcontes y vamos a crear y esclavizar a los humanos. ¿A alguien le suena esto a Zacarías Sitchin? Él es gnóstico. Eso es todo. Quizás nunca supo que era gnóstico, pero lo era. Ahora, Sofía, a quien no pueden ver aquí por alguna razón, estaba horrorizada por esta cosmología gnóstica. Empieza a pensar y a decirse, cometí un error. Y ahora estos pobres humanos, solo van a ser esclavos. ¿Qué hago? No quería admitir su error. Bueno, lo que decide hacer es inyectar algo de su divinidad en el hombre. En la humanidad. Así que no es solo una criatura sin vida, sin cerebro y sin alma. Es más que eso. Y así, como él procrea con Eva, también todo humano es, en realidad, divino en su interior. Ahora bien, el problema para el gnosticismo es este, que los seres humanos tienen que descubrir esa salvación en el gnosticismo. La salvación en el gnosticismo es saber.
¿Saber qué? Saber esto, que eres realmente divino. Que tu mundo material es un mundo creado, que la razón del mal es que tu creador es malvado. Él ha creado el mal en el mundo y estás atrapado en él. Tu única esperanza es trascender esta vida sabiendo, aprendiendo y conociendo que eres divino. Estás de alguna manera apegado a los eones y al Dios verdadero. ¿Te suena familiar? Y esto es gnosticismo, esto proviene de textos antiguos. No es nada nuevo. Tiene siglos y milenios de antigüedad. Así que, si observas nuestras trayectorias anteriores, tenemos una divinidad eterna. De lo que realmente hablan es del Dios verdadero. Y que todo este mal que experimentas, el Dios verdadero no tiene nada que ver con eso. Él es bueno. Ahora estamos hablando de la humanidad eterna. Obviamente somos seres eternos, somos divinos. Y el Logos es importante. Él es el líder. Ahora bien, en el resto de la historia del gnosticismo, tienen un héroe. El héroe es la serpiente. Porque la serpiente es quien se acerca a Eva y le dice, tengo una pregunta. Y por Dios se refiere al Creador del cielo y la tierra, el demiurgo. ¿De verdad dijo Dios que si comías de este árbol morirías? Y ella dice que incluso si lo tocamos, moriremos. Y esa parte se la está inventando. Pero él dice que no morirás. Si comes del árbol, se te abrirán los ojos. Te convertirás en dioses. Te convertirás en Elohim en el texto hebreo. Así que, en la visión gnóstica, la serpiente es el héroe. Ella intenta informar a los humanos de su propia divinidad, de su conexión con el Dios verdadero. Y el demiurgo lo castiga. Así que, en ese punto, se trata de una inversión drástica de la historia del Génesis. Pero a la gente le gusta. Considero el gnosticismo como el anillo único. El anillo único que une y ata todo. Encontrarás pensadores de Oriente y Occidente articulando las mismas ideas. Si estás familiarizado con la religión oriental, lo que acabo de repasar es prácticamente cumplir con todos los requisitos. Simplemente se enmarca en una historia cosmológica diferente. Todos los elementos son iguales. Une a Oriente y Occidente, une a todas las religiones. Ahora bien, no necesariamente a todos los fieles, porque hay cristianos gnósticos y luego están los que no lo somos, pero aún así, dentro del concepto general que llamamos cristianismo, había muchos gnósticos. Y hoy en día hay muchos gnósticos que adoptan el término cristiano. Hay musulmanes gnósticos. Místicos musulmanes. Simplemente lee la literatura mística en general, en cualquier religión, verás todo esto. Todo. La evolución va muy bien con esto porque estamos progresando. Necesitamos despertar a la realidad de nuestra divinidad y luego darnos cuenta de que vivimos en un mundo donde realmente podemos comprender que toda la materia, toda la realidad, y que esto que imaginamos como Dios, es uno y lo mismo. Es monismo, todo está unido. Todas estas experiencias que la gente tiene o que yo he tenido, son reales gracias a esto que llamamos conciencia. Nuestros cuerpos son solo un filtro, como una radio filtra las ondas sonoras, nuestros cuerpos filtran la conciencia. Por eso tenemos déjà vu, por eso tenemos esta experiencia, visiones, profetas y todo eso. Todo funciona. Es real, puedes conservarlo todo. Puedes afirmarlo todo. Así que creo que es integral. Está siendo validado por la ciencia. Y lo que quiero decir con eso es que muchos escritores científicos dicen cosas que, si eres gnóstico, te encantarán. Ahora bien, la ciencia no está dirigida a validar el gnosticismo. Lo que digo es un poco diferente.
Que los gnósticos tienen mucho de donde elegir en las ciencias exactas para decir, tenemos razón. Ahora bien, un físico de partículas podría verlos y decir, estás loco. Los físicos que conozco, creyentes, dualistas y cristianos, lo harían. Pero al gnóstico eso no le importa. ¿Saben lo que sabe el gnóstico y que muchos cristianos desconocen? Que su número está aumentando. Y el de ustedes está disminuyendo. Se están marginando. Su visión se está popularizando. Hablaremos de cultura pop, pero la academia está ahí, y por supuesto, de cultura pop. Ciencia, voy a repasar esto rápidamente. Este es un libro, si te interesa la física teórica, te recomiendo leerlo. Puede que te enfurezca, pero James Gardner es abogado de profesión y ha publicado en revistas arbitradas. Le interesa la cosmología. Su primer libro se tituló Biocosmos. Ray Kurzweil, esta es su opinión sobre el libro, que es positiva. Kurzweil es el autor de la singularidad. Teníamos una cita suya. La hipótesis egoísta del biocosmos de Gardner propone que las notables cualidades antrópicas, o propicias para la vida, que exhibe nuestro universo, pueden explicarse como consecuencias incidentales de un ciclo de replicación cósmica en el que una biosfera cosmológicamente extendida proporciona un medio para que el cosmos produzca uno o más universos bebé. Y esto es un poco denso, así que permítanme explicarlo. En la sección de preguntas y respuestas de Gardner en su sitio web, tenemos esta pregunta: ¿cuáles son las implicaciones religiosas de la hipótesis del biocosmos? La hipótesis es incoherente con las nociones monoteístas tradicionales de un creador sobrenatural incognoscible. Bueno, es sincero. Existe una escala evolutiva discernible y comprensible mediante la cual las mentes mortales ascenderán algún día a la estratosfera intelectual que será el dominio de las supermentes. ¿Es el biocosmos solo un discurso religioso disfrazado de diseño inteligente? No, el biocosmos tiene un enfoque naturalista firme y consistente. Ahora, de Amazon, esto es lo que creo que ilustra mejor lo que dice Gardner. Gardner propone una teoría sorprendente. Una raza superinteligente preexistente que habitó un universo madre, otro universo, creó el nuestro y modificó las leyes físicas de nuestro universo. Del universo bebé que crearon. Para asegurar la continuidad de la vida inteligente y de sí misma. Así que todo ese diseño que ustedes, los creacionistas, creen que es obra de Dios, no lo es. Es obra de alguien más. Y toda esa evidencia del Big Bang, de que el universo tuvo un comienzo, bueno, lo tuvo, pero fue originado por otro universo. En otras palabras, crea la impresión visual de un comienzo, pero hubo algo antes. Y antes de eso, es eterno. Es una regresión sin fin. Y esto está revisado por pares. Está en revistas de física. Esto no es como mi sitio web donde intento fingir que soy físico. Ahora bien, el segundo libro de Gardner, El universo inteligente, inteligencia artificial, ET y la mente emergente del cosmos. En el universo inteligente, James Gardner imagina una tercera alternativa dramática, un estado final del cosmos en el que una forma o grupo de inteligencia altamente evolucionada diseña. ¿Alguien ha visto Prometeo? Diseña una renovación cósmica que da origen a un nuevo universo, y así sucesivamente. Ahora, Gardner comenta sobre Orgel y Crick la vida misma. Si están familiarizados con Crick, uno de los codescubridores del ADN, él creía en la panspermia inteligente dirigida, que la vida en este planeta, incluyendo el ADN, fue sembrada por extraterrestres. Ahora, Gardner critica eso un poco. Que Crick era uno de esos idiotas de la biología, y es físico, ya saben. Ahora, ¿qué hay de los académicos de la religión? Este es Jeffrey Kripal.
Es profesor en la Universidad Rice, doctor en la Universidad de Chicago, y un autor que creo que deberían conocer. Este es su libro, El regalo de la serpiente, reflexiones gnósticas sobre el estudio de la religión. Kripal es gnóstico. Me lo encuentro todos los años en la Academia Americana de Religión, eso es lo que hace. Esto es de una reseña. Esta, de nuevo, es una reseña revisada por pares del libro de Kripal. El conocimiento es el don de la serpiente, el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento moral y ético. Si no hubiéramos sido expulsados del jardín por el mencionado Dios mezquino y celoso, habríamos ido a probar el árbol de la vida eterna. Abandonamos el conocimiento y nos volvimos a la fe, como si fueran mutuamente excluyentes. Este crítico está revisando lo que dice Kripal, y de manera muy positiva. Aunque la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que la modernidad ha tenido su apogeo y el posmodernismo plantea algunos puntos muy buenos, aún no hemos nombrado un sucesor que pueda guiarnos constructivamente. Y aquí es donde Kripal interviene y nos recuerda la gnosis, no solo un montón de pergaminos secos enterrados bajo una capa de excrementos de paloma, sino una metodología viable, prometedora y de hecho perfectamente apropiada que puede tomar lo mejor de la modernidad y la ilustración, dejar lo que ya no funciona y llevar la razón y el método crítico hacia adelante, transformados en lo que es, para bien o para mal, una era posmoderna. Dice que hemos tenido modernismo, posmodernismo, y que lo siguiente que debe suceder es esto, que nosotros, como académicos, debemos comprometernos con el gnosticismo. Habla un erudito en religión que enseña en la Universidad Rice. Ahora, voy a adelantarme. Debido a la cultura pop, el gnosticismo se nos transmite típicamente a través de historias sobre extraterrestres y superhéroes. Porque los extraterrestres pueden ser los dioses de la antigüedad o los arcontes. Y de nuevo, también se debate si existen similitudes entre los arcontes y los extraterrestres. Y los superhéroes, por supuesto, que son en parte humanos y en parte no humanos. Están evolucionando, son mutantes, o son divinos y simplemente parecen humanos. Así es como se transmiten estas ideas a través de la ciencia ficción, los cómics y todo eso. El resultado es realmente doble, o se obtiene un cuasi-gnosticismo donde los arcontes son extraterrestres que utilizan la idea extraterrestre. Y ahí es donde se encuentran los antiguos alienígenas, esa idea y toda la serie, que los extraterrestres nos pusieron aquí. Y de eso trataba la película Prometeo. Supuestamente una precuela de Alien. Si ves la película, no verás a Jesús. Pero si buscas el guión original en línea de Ridley Scott, la razón por la que los ingenieros de Prometeo querían destruir su creación, es decir, nosotros, es porque nos visitaron hace 2000 años y lo crucificamos. Eso está en el guión. Hay una reseña detallada que no escribí yo, sino otra persona, y puede que sea gnóstico, no estoy seguro de qué es. Pero analiza Prometeo con mucho detalle y es realmente notable la cantidad de elementos bíblicos que se mezclan con la mitología clásica, el material prometeico, en ese guión original. Si lo quieres, envíame un correo electrónico y te enviaré el enlace. Ahora, en lo que quiero centrarme es en Prometeo, solo un par de cosas. Uno de los escritores de Prometeo fue Damon Lindelof. Aquí se muestran algunos de sus créditos recientes, Cowboys y Aliens. La nueva película de Star Trek, de la que fue co-guionista, y algo que podría estrenarse en 2013 o 2014, titulado 1952. 1952 es algo que querrás tener en cuenta porque esto es del blog. Trata sobre ovnis en el cine, platillos voladores cinematográficos o algo así. Divulgación a través de Disney en 2013. La película de Disney de aclimatación ovni de la década de 1950, que fue cancelada, se dirige a la gran pantalla.
Así que esta entrada trata sobre el hecho de que a este escritor, Lindelof, se le permitió entrar en los archivos de Disney, específicamente en algo que nadie más ha podido ver porque, bueno, a menos que sigan vivos. Vivían en la década de 1950, y eso es esto. En 1979, Ward Kimball, animador de Disney y ganador del Oscar, asistió a un simposio de MUFON, una red de ovnis mutua, y contó que la Fuerza Aérea contactó a Disney en la década de 1950 para solicitar cooperación en un documental sobre ovnis que ayudaría a familiarizar al público con la realidad extraterrestre. Según Kimball, a cambio de esa cooperación, la Fuerza Aérea ofreció proporcionar a la producción imágenes auténticas de ovnis. Walt Disney aceptó, y de hecho, comenzó el proyecto, pero se pospuso cuando la Fuerza Aérea se retractó de la película. Ha permanecido literalmente en un cajón de archivos desde que se la entregó a Lindelof. Por lo tanto, se supone que fue en 1952, el año en que se canceló. De eso trata la película, de este proyecto. Ahora, pueden ir a YouTube. Disney creó una película de ovnis diferente que promovía la idea de que los ovnis y los extraterrestres eran reales. Nunca la lanzaron al público. No estoy seguro de dónde se emitió, pero solo se emitió una vez y nunca llegó a la televisión. Alguien la publicó en YouTube en 3 partes. Puedes encontrarla. Puedo darte los enlaces si me envías un correo electrónico. El último punto. Hay un libro académico completo. Es de University of Chicago Press. Es una lectura densa, un libro académico llamado Mutantes y Místicos, Ciencia Ficción, Cómics de Superhéroes y lo Paranormal. ¿Y adivina quién lo escribió? Nuestro amigo Jeffrey Kripal. Si te gustan los ovnis, esto te resultará impactante. Su último capítulo trata por completo sobre Whitley Strieber y la comunión. El propósito del libro es mostrar cómo los cómics, y específicamente el tema extraterrestre, han sido un vehículo útil, maravilloso, interesante y encantador para transmitir las verdades del gnosticismo. Es decir, no son reservados al respecto. Es solo que, aquí está. Así que, de nuevo, te recomiendo encarecidamente que lo leas. Argumenta que gran parte de la cultura popular reciente de Estados Unidos proviene de lo que solía llamarse lo paranormal. Tiene un tercer libro titulado Autores de lo Imposible, donde dice, los académicos, los eruditos, deberían reconocer que lo paranormal es real. En su relato, argumenta a favor de lo paranormal. Obviamente, tiene la titularidad, porque aún no hemos llegado al punto de tener departamentos enteros dedicados a esto en cada universidad. Pero es un académico comprometido y un gnóstico comprometido. Es un experto en cómics, cultura pop, medios de comunicación y cine. Aunque solo sea por ser un libro de referencia, deberías tenerlo. Es realmente bueno. Kripal identifica una superhistoria, una mitología moderna y viva, y creencias sobre el contacto extraterrestre en el lugar de la humanidad en el esquema cósmico. Muestra cómo la ciencia ficción y la fantasía deben menos a la ciencia que a los sistemas ocultistas anteriores. Incluso habla de Madame Blavatsky. Nada de esto es nuevo. Todo el tema extraterrestre es simplemente gnosticismo recalentado, mezclado con ocultismo, teosofía y lo que sea, para una sociedad tecnológica, eso es todo. Y esto es lo que llegará a las masas. Si buscas en la base de datos de películas de Internet y buscas las palabras clave alienígena y 2012 para el último año, hay casi 4.000 episodios, ya sean episodios de series o películas, solo del año pasado.
Eso sin contar YouTube. Eso es lo que IMDb rastrea, lo que se publica y por lo que hay que pagar. Eso no es YouTube. Y no te pases con eso o empezarás a ser como yo. Es deprimente, por cierto, lo exhaustivo que es este esfuerzo. Y va a cambiar la forma en que gran parte de la iglesia practica el cristianismo. Porque tienes dos opciones. O te opones al mundo, o te unes. Te adaptas. Y lo que te digo, toda esta presentación se reduce a esto. La adaptación estará a cargo de personas que saben lo que hacen y que controlarán el vocabulario y enseñarán a otros. Enseñarán a otros a imitar el vocabulario y a transformar la teología. Y solo tomará una generación antes de que eso se convierta en la articulación de lo que es el cristianismo. Y te preguntarán por qué no te unes. Te preguntarán por qué eres anticuario o raro.